Hola, ¿qué tal amigos? Me da muchísimo gusto saludarlos una vez más aquí en Fama, donde se encuentra lo mejor del espectáculo. Iniciamos con la información. El actor estadounidense Ashton Kutcher revolucionó hoy la bolsa de Nueva York al protagonizar la tradicional ceremonia de apertura de la sesión para promocionar el estreno de su última película Jobs, en la que encarna al fallecido cofundador de Apple, Steve Jobs. El codiciado artista y ávido inversor estadounidense fue el encargado de hacer sonar el tradicional campanazo que da inicio a las cotizaciones en Wall Street, donde decenas de corredores de bolsa, periodistas y curiosos se agolparon para presenciar este momento. Kutcher no se resistió a imitar a los corredores de bolsa, sosteniendo dos teléfonos como si estuviera ejecutando unas millonarias órdenes de compra, un mundo del que no es tan ajeno, puesto que a lo largo de los últimos años ha invertido en múltiples compañías. Hablando de cine, ya hay nuevo tráiler de la cinta biográfica de la princesa Diana. La actriz Naomi Watts protagoniza este filme de la madre de los príncipes William y Harry y promete dar mucho de qué hablar. No solamente por la actuación de Naomi Watts como la princesa Diana, sino porque se centra en el romance que tuvo la esposa del príncipe Carlos con el cirujano Asnat Khan. En cuanto a la actuación de Watts, aunque son apenas menos de 3 minutos, sin duda da un anticipo de lo que podemos esperar. Con 2 nominaciones a los Oscar en su haber, Diana podría ser el tercer reconocimiento de Naomi e incluso podría significar el tan ansiado premio. Un nuevo tráiler de la película Thor 2, El Mundo Oscuro, protagonizada por Chris Hemsworth y Natalie Portman, se estrenó este miércoles. Después de hacer un repaso por los personajes, Marvel Studios lanzó un adelanto del nuevo filme de El Dios del Trueno. La cinta desatará una batalla que obligará a Thor a recurrir a Loki para combatir a elfos oscuros que amenazan con conquistar los nuevos reinos entre los que se encuentra la Tierra, viajando por los 9 mundos para enfrentarse a elfos y otras bestias gigantes. El estreno de este filme está previsto para octubre próximo. Rihanna se ha vuelto loca en el Festival de Barbados. La celebración tuvo una vez más a la famosa originaria de dicha isla, Rihanna, quien decidió usar un atuendo bastante revelador para caminar por las calles de la ciudad y subirse a un carro alegórico para animar a sus compatriotas. El bikini estaba lleno de pedrería acompañado de joyas a juego para destacar lo más posible entre la multitud. Para resaltar su presencia, Rihanna se puso unas alas y aunque hubiéramos esperado que llevara tacones, la cantante eligió un par de tenis para no cansarse. Antes de partir, la cantante de 25 años subió una fotografía. La barbadense no paró de bailar provocativamente al ritmo de la música y ante las peticiones de la gente que estaba ahí. Sin embargo, cuando vio a su abuelo entre la multitud, decidió detenerse para ir a saludarlo. Hasta aquí la información del espectáculo. Recuerda que tenemos un portal para ti, uniradiofama.com. Yo soy Julio Jauregui y no me despido, pues como siempre digo, el show debe continuar.